Quiero en primer lugar dar gracias a Dios en esta oportunidad por darme el privilegio de dirigir este mensaje, presentar este mensaje. También tengo que darle gracias al secretario ministerial de la División Interamericana en la persona del pastor Josney Rodríguez por la invitación para tener este mensaje también. Como pastores, debemos estar claros que los sermones son las respuestas a las preguntas o las inquietudes que tenemos. Y en esta oportunidad, la Secretaría Ministerial de la División Interamericana me ha pedido desarrollar un tema que tiene que ver con una inquietud y también una pregunta. El tema lleva como título Sirviendo con fidelidad a pesar de lo que veamos o me hagan. Y voy a usar a la persona del apóstol San Pablo y su ministerio y a mi persona para darles un ejemplo de lo que puede pasar en el ministerio y cuando tenemos que ser fieles a pesar de las situaciones que veamos o nos hagan. Lo voy a hacer con profundo respeto y reverencia y con un alto sentido de responsabilidad por lo que voy a decir. Porque creo que esto nos puede ayudar a contestar muchas de las preguntas que a veces tenemos y que no encuentran respuesta en muchas ocasiones. Voy a ir a la escritura para que nos sirva de base. Hechos capítulo 20 y el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oremos. Señor, hemos abierto tu palabra con respeto y con reverencia. Permite que el mismo Espíritu Santo que iluminó a Lucas y al apóstol San Pablo, ese mismo Espíritu nos guía a nosotros en el estudio y la reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por contestar nuestra oración, pues lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hay tres personajes bíblicos y uno que no es bíblico que me han llenado siempre y me han llamado a la reflexión. El primero es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vino a esta tierra con una misión. Y como dice la Escritura en Juan, en el capítulo 1, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. La misión de Jesucristo estuvo encauzado siempre en eso, en ataques de aquellos que querían hacerle daño. El otro personaje que me llama poderosamente la atención es el rey David. David es un hombre con pasiones, como dice la Escritura, como todos nosotros los hombres. Sin embargo, estuvo bien enfocado en lo que quería hacer. Y a pesar de las caídas que tuvo, David se le conoce como un hombre con el corazón de Dios. El tercer personaje es el apóstol San Pablo. Pablo fue un hombre que desde el mismo comienzo de su ministerio fue atacado constantemente. Sin embargo, él se mantuvo fiel al deber. El cuarto personaje no es bíblico, pero es una persona que estuvo muy cerca de mí y fue mi padre. Mi padre no fue un hombre que tuvo escuela, ni fue a una universidad. Él se graduó, como él decía, de la Universidad de la Vida, pero siempre tenía consejos y orientaciones que llegaban muy cerca de mi corazón
y que en el momento oportuno me sirvieron. En una ocasión, cuando yo estaba pasando por serias dificultades en el ministerio, él me dijo, hay un sabio proverbio que dice, solamente a los árboles frutales se les tira piedra. Y por si tú no lo sabes, Iván, tú eres un árbol frutal y tú vas a ser ataque del enemigo. Que no se nos olvide esto. Somos árboles frutales. Para iniciar con la historia del apóstol San Pablo, tenemos que iniciarlo en el momento cuando él era antes de cumplir la misión y después. Y antes él era un perseguidor. Dice la escritura ahí en Hechos, en el capítulo número 9, y este es un capítulo muy interesante en la vida del apóstol Pablo, que Saulo dice, Saulo respirando aún amenazas, fue a pedirle cartas al jefe de la sinagoga para que le mandaran a Damasco para allí seguir la persecución. Y ustedes conocen la historia. Y sigue cayendo en el momento que iban hacia el camino de Damasco, en su cabalgadura, una luz resplandeciente lo tiró del caballo y entonces él tuvo que enfrentarse a una realidad. En ese momento, el Señor Jesús, lo llamó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa me es dar coces contra al aguijón. Desde el momento que se inició Pablo en el ministerio, él estuvo encauzado en situaciones bien complejas. Lo llaman a cumplir una misión y la misión, cuando se enfrenta a eso, comienzan los ataques de los que estaban en contra de él y lo adversaban. No podía entender eso. Y saben que así pasa con el ministerio nuestro. A veces no entendemos. Yo recuerdo que cuando me inicié en mi ministerio, me inicié con un amor y con un deseo tremendo de cumplir con la misión. Todo lo que nos habían dicho nuestros pastores, nuestros profesores, eso me llenaba de un entusiasmo y de una alegría siempre. Y cuando me inicié en el ministerio, las visitas, los estudios bíblicos, todo lo hacía con un espíritu tremendo, con un deseo. Sin embargo, empecé a ver algunas cosas que no veían, que me causaron mucha extrañeza. Por ejemplo, al año y medio de haber estado trabajando, iniciando el ministerio, el presidente de la misión me llamó y me dijo, Iván, hemos estudiado el caso tuyo y hemos decidido decirte esto. Tú no sirves para ser un ministro. Cuando yo escuché esa declaración, eso me estremeció. Agarré mi maleta y mis cosas y me fui desde Caracas hasta el oriente, a Puerto La Cruz, donde vivían mis padres. Y quiero decirles que en ese trayecto fue muy difícil todo lo que yo viví. Cuando llegué allá, ya el profesor, el director del departamento de teología de Colben, se había enterado y me escribió una carta. Una carta que conservé por mucho tiempo y con el ir y venir de las mudanzas se me perdió. Pero en esa carta él me decía y me daba las razones por las cuales él creía firmemente que yo sí servía para ser un ministro. Bueno, me dijo que me fuera a estudiar a Puerto Rico y así hice. Me fui a estudiar a Puerto Rico y seguí en el ministerio. Al pasar de los años me enfrenté a algo también muy reciente, muy al comienzo de mi ministerio que me golpeó. Y fue cuando tuve que asistir al primer congreso donde tenía que ser nombrado un presidente de campo. Él había cometido una falta y lo sacaron de la posición y se tenía que nombrar a un presidente.
Cuando llegué allí, lo primero que me enfrenté fue que mis compañeros de trabajo comenzaron a decirme, bueno, Iván, tienes que aliarte a este o a esto, tienes que votar por este y por este. Y yo decía para mí adentro, ¿pero qué es esto? No puedo entender lo que veas, lo que te hagan. Mantente con fidelidad. Y fue un choque muy fuerte para mi persona. Otro choque fue que me estaban cambiando y moviendo en a diferentes posiciones y eso yo no lo entendía. ¿Por qué razón tienen que moverme de aquí para otro lugar y de aquel lugar moverme para otro sitio? Y en muy corto tiempo. Yo no entendía eso. Dios me estaba preparando para algo diferente. Y en la persona del apóstol Pablo, las luchas y los desafíos que él enfrentaba eran terribles. Había momentos que él no entendía por qué razón estaban pasando ciertas cosas. La escritura dice que Pablo fue el gran sufridor del evangelio. Cuando nosotros vamos ahí a Corintios, a Primera de Corintios, cuando comienza Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante, y vemos la lista de todos los sufrimientos del apóstol. Nos enfrentamos a un hombre que no podemos entender cómo, por qué razón pasaban todas estas cosas. Apedreamientos, azotes, varas, golpes de arriba y abajo, acechanzas de parte de los judíos cristianos, de los romanos. Se le acusó de ladrón en más de una ocasión. O sea, qué cosa tremenda la que vivía el apóstol. Recuerdo una vez, al concluir una edificación en una congregación, tuve que dar algún informe a una junta. Y había pasado algo. Durante la edificación y la construcción de aquella iglesia, una hermana que tenía un negocio con su esposo, y era un negocio interesante. Y ella decía, pastor, yo quiero dedicarle al Señor todo lo que caiga el día sábado y que mi esposo no me deja cerrar ese negocio, que él lo tenga, yo lo voy a dedicar para la construcción de la iglesia. Pero yo le voy a pedir a usted un favor, que usted no diga absolutamente nada a nadie. Y así hice. Yo recuerdo que todos los lunes por la mañana, la hermana me esperaba con una bolsa llena de dinero. Y esa bolsa yo la llevaba al banco para que se pudieran pagar a la construcción, a los empleados. Y así estuvimos haciendo eso durante casi más de unos 5 o 6 meses. Cuando llegué a la junta me dijo, ¿cómo es posible, pastor, de que usted esté sacando? ¿De dónde ha sacado todo ese dinero? Porque aquí no hay cuenta de ese dinero. La hermana estaba allí. Yo no dije nada. Se me trató de ladrón en ese momento. Y en ese mismo instante, cuando yo estaba prácticamente golpeado por todo lo que estaba sucediendo, la hermana se levantó y me defendió y me dijo, estoy poniendo mi familia y mi hogar en las manos de ustedes. Por favor, que esto quede entre nosotros. Pero yo le estuve dando a este hombre todos los lunes una bolsa de dinero para que se pudiera construir esta iglesia. Por eso en este momento esta iglesia se construyó. Y qué difícil fue mover esa situación. Todos los que hemos entrado en mi ministerio tenemos historias dramáticas. Y saben que se atreven a decirle a los ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo se atreve a decirle a los ancianos de Éfeso, ahí en el Hechos capítulo 20. Ojalá que muchos dirigentes pudieran decir esto. En Hechos capítulo 20, versículos 18 en adelante, dice, cuando vinieron a él le dijeron, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con
toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y con nada que fuese útil he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, y así sucesivamente. Y saben otra cosa, hay un versículo que me llama poderosamente la atención, porque él dice: yo con toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. Y se sentó. Saben, cuando fui presidente de campo, en muchas ocasiones se me acusó de que yo estaba manipulando el Congreso. Y en más de una ocasión usé las mismas palabras del apóstol Pablo: mi conciencia está tranquila. Aunque se me acusó, mi conciencia está tranquila de que lo que yo hice, lo hice de acuerdo a la voluntad del Señor y no mía. Quiero llevarles a un momento que es el momento más triste, porque es en el tiempo cuando el apóstol ya decide que tiene que irse a Roma. Y al irse a Roma, pues el hecho de ir a Roma era aceptar una situación, y era que tenía que enfrentarse a los romanos y al juicio de los romanos. Y dice allí en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, y un versículo que todos nosotros sabemos, conocemos. Dice: el Señor, por lo demás me está guardada, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen su venida. El apóstol Pablo estaba consciente de que había llegado el momento final de su vida, y a pesar de todas las situaciones que había vivido, que habían sido bien complejas y que no entendía, él se enfrentó a ellas. Se dice que el apóstol San Pablo vivió entre 58 a 60 años. Prácticamente un tipo joven. Yo voy a cumplir 78 años ahora. Pero 58 años de ministerio. Sin embargo, había estado golpeado en muchas circunstancias y por muchas situaciones. Hay una declaración de Elena de White. Aunque yo no tengo tiempo para leer muchas de las declaraciones que hay en este capítulo, yo les voy a pedir que lean el capítulo completo de la prisión. Se llama La prisión de Pablo. Y yo voy a leer de ese capítulo solamente unos 2 o 3 pensamientos. Dice, escuchen: si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y le hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por Dios para dar el evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto, pero no hizo un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Lo puso, en otras palabras, lo puso a descansar antes de tiempo. El mismo espíritu conduce aún a los mismos resultados. El dejar de apreciar y aprovechar las provisiones de la gracia divina ha privado a la iglesia de muchas bendiciones. ¿Cuán a menudo el Señor habría prolongado la obra de algún fiel ministro si sus labores hubieran sido apreciadas? Pero si la iglesia permite que el enemigo de las almas pervierta el entendimiento de modo que se falseen e interpreten mal las palabras y los actos del siervo de Cristo, si se llega a obstruir su camino
y a estorbar su utilidad, el Señor los priva algunas veces de la bendición que había dado. O sea que Pablo fue al descanso porque Dios se lo permitió así, por el bien de él mismo. Ahora, mis queridos, esta es la página 334 del libro de Hechos de los Apóstoles. Mis amados, hay que estar fieles, no importa lo que pase. Porque el ministerio no es, oigan bien, no es un saco que yo me pongo y que yo me quito. El ministerio no es una Biblia, porque una Biblia la puede llevar cualquiera persona. El ministerio no es una corbata que yo me pongo o un buen traje. El ministerio es una profunda relación con Dios. Y cuando nosotros tenemos esa profunda relación con Dios, no importa las cosas que nos pasen, nosotros siempre vamos a estar adelante. Voy a contar algo que nunca he contado. Es la primera vez que lo hago. Y lo voy a hacer con respeto y con reverencia, porque yo creo en esta iglesia firmemente. En el 2005, cuando la iglesia decidió que ya no tenía que seguir trabajando como secretario ministerial y que tenía que irme al retiro, eso me tocó y me angustió mucho, profundamente, hasta el punto de la depresión. Cuando llegué al lugar donde nosotros vivimos, mi hijo médico estaba muy empeñado en que yo tenía que hacerme una colonoscopia, lo mismo que mi Evelyn, mi esposa. Quiero darles un consejo, un paréntesis. Háganse todos los exámenes médicos posibles, porque no sabemos qué es lo que tenemos por dentro. Así que yo me estaba negando porque yo había que pagar un precio por hacerse eso que no estaba a mi alcance. El asunto de la doctora que nos veía decidió, usted tiene que hacerse el primero. Y yo me hice el primero, la colonoscopia. A los 3 días de haberme hecho la colonoscopia, recibí una llamada de parte del médico que nos había hecho, que me había hecho el procedimiento. Y me dijo, Iván, Evelyn estaba por un teléfono y yo estaba por otro. Dice, Iván, te encontramos un pólipo y el pólipo tenía cáncer. Y el patólogo está recomendando una operación de urgencia. Al escuchar eso, le dijimos de nuestro hijo que era un cirujano. Estaba estudiando, terminando ya la residencia de cirugía en Nueva York. Así que lo llamamos a él y se tomaron las acciones. A los 2 días, 3 días, eso fue un miércoles, y el sábado en la noche yo estaba cogiendo un avión para ir a Nueva York y el domingo por la mañana ya estaba yo en manos de los cirujanos. Perdí el sismoide de mi colon, pero gracias a Dios fue a tiempo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Yo le pregunté a mi hijo, explícame esto. ¿Cómo es posible que yo haya tenido esta situación? Si yo he sido un hombre vegetariano, vegano, con mucha atención, con mucho cuidado. Y él, sin vacilar, me respondió, papá, porque el cáncer del colon y el estrés se dan la mano. Y es que cuando te cae algo mal en el estómago, inmediatamente tú te tomas y te cae algo y sufres. Y el estrés es una de las cosas que más angustia al individuo. Y me dijo, papá, los últimos 5 años tuyos fueron de mucho estrés. Por lo tanto, ahí está. ¿Y saben qué? Lo más lindo fue que me dijo, por eso es que tenías que salir de donde estabas, para que pudieras hacerte esta operación y te hubiera salvado la vida. 5 años después yo estaba en
yo fui al congreso de la conferencia general en Atlanta y estaba sentado arriba y mi esposa me dijo, si tú hubieras estado allí, quizás no hubieras llegado a este momento. Dios tiene un plan para nosotros, hermanos. Dios tiene un plan. Dios siempre ha tenido un plan para nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de que el Señor nos manda cosas para mostrarnos su amor y su bondad. Hay un término que usamos poco. Se llama resiliencia. Resiliencia. El término resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad después de haber pasado por esa situación. Resiliencia es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación. Y el mejor ejemplo es un resorte. Lo podemos estirar y estamos en situaciones difíciles y complejas. Sin embargo, la resiliencia es la capacidad de volver otra vez a lo normal. Quizás van a haber momentos bien difíciles y angustiantes y entonces vamos a tener eso, porque la vida ha sido así. Pero mi querido pastor, mi querido amigo que me estás escuchando, recuerda que el Señor nos da la fuerza para poder volver otra vez a nuestro estado normal. Resiliencia. Esa capacidad Dios nos la está dando. A pesar de lo que veas, a pesar de lo que te hagan, recuerda una cosa, vuelve a tu estado normal. Estoy escribiendo mis memorias y el título que llevan mis memorias es Un camino recorrido. En la introducción de ese libro, de mis memorias, yo digo que en un supuesto caso de que volviera a vivir, yo repetiría 4 cosas de nuevo de mi vida. En primer lugar, me gustaría repetir en el hogar de Humberto y Emilia, mis padres. Ellos fueron algo muy especial para mí. ¿Sabe que hay mucha gente que no quisiera nacer otra vez en el hogar de sus padres? A mí me gustaría. Segundo, me gustaría otra vez ir a Colben y a Puerto Rico para estudiar teología. Repetiría eso. Volvería a ser pastor, a pesar de todas las cosas que puedan haberse presentado, porque eso forma parte de la escuela de la vida. Tercero, me gustaría otra vez ir y buscar a Evelyn y casarme con ella. Y por último, ¿saben lo que me gustaría hacer? Volver a jubilarme. Volver a jubilarme. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y también lo es contigo. A pesar de todas las situaciones que se puedan presentar, a pesar de todos los problemas que aparentemente puedas tener, Dios siempre va a estar contigo. Y que eso te sirva de experiencia. Recuerda, la capacidad de resiliencia. Te estiraste, pero volviste otra vez a tu estado normal. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oremos. Padre, gracias por la bendición que tú nos das de ser ministros y obreros. Gracias porque tú, Señor, en vez de ángeles, nos enviaste a nosotros. Y gracias porque tú nos tienes en tu mano derecha para cuidarnos, para protegernos. Quiero pedir una bendición muy especial para todos aquellos ministros que me están escuchando y quizás están enfermos o pasando por un momento de dificultad. Ayúdalos, guárdalos, protégelos, bendícelos. Danos a nosotros, Señor, la confianza y la seguridad de que muy pronto, cuando tú vengas,
vamos a estar contigo en las mansiones celestiales. Y vamos a ir a un lugar donde no habrá más sufrimientos, más tristezas, ni más enfermedades. Y podremos disfrutar de nuestro dulce Jesús, nuestro dulce amigo, por toda la eternidad. Mientras eso suceda, ayúdanos a cumplir con la misión. Gracias, Padre, por escucharnos. Y gracias por contestar la oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.